Queremos dar a todos los asistentes una muy cordial bienvenida a esta reunión especial que hemos organizado hoy. Y en nombre de SEGRA y de la TEDI, os queremos agradecer vuestra confianza y el que nos acompañéis esta tarde en esta conferencia tan especial con la presencia de nuestra querida amiga, la doctora Cristina Malaten en inglés, porque su español todavía no es del todo bueno y para eso nos ayudará Yanis, que es el traductor. Y a continuación, después de acabada la presentación, todas las dudas que tengáis, intentaremos trasladarlas y encontrar la respuesta más oportuna. Así que presento a la doctora Cristina Malamateniu, que es la responsable del programa de posgrado de la Universidad City de Londres. Tiene además una enorme trayectoria de implicación y de trabajo en la FRS, que es para nosotros la organización de referencia a nivel europeo. Actualmente está en el comité de investigación, pero ha estado en otros comités, como en el de imagen médica. También es miembro y la coordinadora del grupo asesor en inteligencia artificial de la Society and College of Radiographers, y eso es también pues, una excelente carta de presentación para Cristina. Además es una persona muy entusiasta y simpática y accesible, así que es para nosotros un enorme honor tenerla con nosotros. Bueno, pues dejamos el lugar a Cristina. Cristina, it's up to you. Thank you very much for being with us, and you can start whenever you want. Buenas tardes. Can you hear me okay? Yes, perfectly. Yes, great. Thank you very much. Thanks for the invitation, Rodrigo, and thanks to SEGRA, to Accedi and all the organizations who took part to invite me for that presentation, and many thanks to those who are logging in online. Of course, thanks to Yanis for translating and being my, my right hand tonight to help explain all the concepts. So my presentation is about AI in radiography. If you have any questions, please write any questions in the chat for me to answer afterwards. Yanis, I don't know if you want to translate that, or Rodrigo said it already. Yes, Rodrigo has already said that for any questions, we're going to use the chat. Okay, thank you. So artificial intelligence has accelerated in healthcare and medical imaging in recent years. And why this happened? Because the computational power has developed, because of big data availability and digitization of healthcare, and because of research in neuroscience and computing. Entonces, buenas tardes de mi parte. Lo que dice ahora Cristina es que ha habido una aceleración en la integración de la inteligencia artificial en el mundo de salud y mucho más en el diagnóstico por imagen, y esto ha habido, razones obvias. Ha sido, por un lado, el poder de los ordenadores actualmente, el acceso a bases de datos, Big Data y la digitalización del mundo de salud, y del otro lado, iniciativas a nivel de investigación en neurociencia y en la ciencia de ordenadores y de computing. Thanks very much. The publications and research on AI in this area has increased exponentially since 2010. Lo que se ve en esta gráfica es el crecimiento exponencial en las publicaciones científicas desde 2010, tanto en lo que se llama inteligencia artificial o machine learning, y que llevamos varios años, y como veáis ahora estamos a más de 20.000 publicaciones. Also, there are different areas for the uptake of AI in cross-sectional imaging, MRI, CT, but also in X-ray because of the screening programs, and different body areas like brain, lung, and breast, again, because of the screening in AI. So there are different uptakes of AI in different areas of imaging and in different anatomical areas. Lo que se ve en esta gráfica es, por ejemplo, por modalidad o por anatomía o asuntos o temas de medicina,
donde se ha aplicado más la inteligencia artificial. Obviamente hay mucho trabajo hecho en la resonancia magnética y en el TAC, y además lo que se ve es que hay mucho trabajo hecho en la parte neuro, pulmones y de mama. As you can see, there will be a whole new language to learn. It's a brand new word. So there are words like algorithm, I think probably we call that algoritmo, training data sets, validation, training loop, parameter tuning, loss function optimization. And all of this is a whole new language, a brand new world we need to learn about. Efectivamente, entrar en el mundo de inteligencia artificial es hablar otro lenguaje, un lenguaje nuevo. Es entrar en un mundo nuevo, donde habrá terminología diferente, hablando de algoritmos, de datos y validando datos, teniendo datos de pruebas, de optimización y de pérdida de calidad, y al final tenéis que entender que todo esto significa entrar en un asunto completamente diferente de lo que ya estáis haciendo del día al día. So there are different areas that AI affects radiography, and these include, first of all, the workflow and the appointments in medical imaging. For instance, radiography can minimize the non-shows in screening programs. There is also optimization of patient safety. For instance, as an example, the radiation dose reduction using AI algorithms. There can be image quality optimization by optimizing data acquisition or post-processing. There is image interpretation for radiologists, of course, but in some countries, for those radiographers that do reporting. And of course, optimization in patient care, for example, optimizing patient positioning with the use of algorithms. Donde está aplicada la inteligencia artificial en radiología, por ejemplo, se ve que se está aplicando en el flujo de trabajo, en el flujo de los pacientes y de la citación. Por ejemplo, a la hora de minimizar los no presentados en programas de cribado o optimizando el throughput, que significa el flujo de los pacientes dentro de un departamento de radiología. Además, se ha aplicado la inteligencia artificial en relación con la seguridad de pacientes, en la reducción de la dosis de radiación o en términos de controles para la seguridad de los pacientes dentro de una resonancia magnética. Es muy curioso porque también se ha aplicado en la optimización de la calidad, del nivel de calidad de imágenes, en la interpretación, el trabajo que hacen normalmente los radiólogos de imágenes, o en otros países además esto se hace, lo hacen los técnicos de radiología, y al final también se ha aplicado en el manejo del paciente, empezando de cómo posicionar y cómo tumbar, digamos, un paciente, hasta cómo se hace el seguimiento de pruebas o cómo se hace el control en pruebas longitudinales, como por ejemplo en pruebas de oncología. So there are different areas, key areas that we need to discuss in radiography and radiology in relation to AI, artificial intelligence, and these include the clinical validation, the adoption and the implementation, the regulation and the guidance, ethics and accountability, very importantly, the training and the education that a review by Eric Topol in 2019 has highlighted as priority, patient acceptability and patient trust of the new technology, person-centeredness, explainability of AI, and the impact on new careers and roles.
Los asuntos más fundamentales en el mundo de radiología y en... Uy, gracias, Cristina. Los asuntos más fundamentales para los técnicos en radiología en relación con la inteligencia artificial son muchos, pero aquí lo que veáis son los más básicos, que es, por ejemplo la validación clínica, la adopción y la implementación, los reglamentos alrededor del uso de la inteligencia artificial, ética y al final quién es el responsable del uso de una herramienta de inteligencia artificial, formación y dentro del currículum de una escuela de técnicos de radiología. Y lo que dice aquí Cristina, que hay una publicación científica de Eric Topol de 2019 que ha formado ya la base de cómo se debería hacer la formación de los técnicos. Y luego, un asunto muy importante, cómo va a recibir el paciente el uso de la inteligencia artificial dentro del manejo de los varios estudios. Luego, también tenéis que pensar que es muy importante tener que sea aplicable la inteligencia artificial en una manera muy enfocada en el paciente, cómo vais a explicar el uso a vuestros pacientes y al final algo muy, muy importante para vuestro grupo profesional que será la trayección profesional y los roles que podréis asumir a la hora de aplicar la inteligencia artificial. This is the Eric Topol review, which speaks about the training for radiographers on artificial intelligence, if someone wants to look at it. Sí, esta es la publicación de Eric Topol que Cristina aconseja que todos deberíais como mínimo entrar y aprender de lo que dice, más que nada porque habla mucho de formación. So for many years, radiography didn't do much for AI, but what does radiography do now? So radiography does some conferences on AI, few, but does some conferences, starts to create recommendations and guidance. We are doing some online surveys on AI, knowledge and skills for radiographers, organize and devise some regulation, do some short courses on AI in postgraduate for now, but we are not yet doing enough original research. Es cierto que los técnicos han tardado a entrar en el mundo de inteligencia artificial en comparación con otras especialidades, pero lo que se está haciendo ahora mismo es que se hacen muchos congresos enfocados en la inteligencia artificial. El grupo profesional de los técnicos, por ejemplo, en Inglaterra, ya tiene sus propias recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial. Han estado haciendo encuestas para ver el conocimiento de la gente, las actitudes necesarias para el uso de la inteligencia artificial. Como he dicho, han empezado a poner ciertas pautas para el uso y además tienen cursos no tan largos, pero ya están haciendo cursos pequeños para la inteligencia artificial. Lo que pasa es que no hay suficiente investigación básica de la parte de los técnicos de radiología en el mundo de la inteligencia artificial. So what can we do to advance AI in radiography? So first, we have to learn from the other professions, like medicine. You can see here some things from the press, from the news, about using AI for medicine, for medical education in different countries.
Aquí lo que dice Cristina es que los técnicos en radiología deberían aprender, digamos, copiar casi lo que se han hecho otras especialidades en medicina. Por ejemplo, aquí veáis varios ejemplos que no hay que hacer cosas de cero, pero tenéis que ver cómo lo han gestionado otras especialidades para entrar y entrar bien. Also, we can learn not just generally from medicine, but specifically from radiology. Here on the left of the screen, you can see a course for radiologists, specialized radiologists from Harvard University on artificial intelligence. And on the right, you can see similar courses for radiologists in Europe, in the European Society of Radiology. Of course, here you can see also a statement from the European Society of Radiology, a white paper about what the radiologists need to know for artificial intelligence. So we can learn from that. Hay que aprender no solo de las otras especialidades de medicina, pero quizás hay que aprender mucho más de vuestra propia especialidad de radiología. Los radiólogos ya han hecho mucho trabajo en los últimos 3-4 años, tanto a nivel de empezar cursos, tener ciertas pautas que debería saber un radiólogo, y como lo veáis aquí en el último publicación de la Sociedad Europea de Radiología, ya existe un white paper de lo que debería saber un radiólogo sobre la inteligencia artificial. So what should the new radiography programs include for AI? First, they should include knowledge capture. Second, AI applications. 3, a better understanding of probabilities. And 4, the cultivation of empathy and compassion. Entonces, en un curso de radiología para técnicos debería incluir, debería tener cómo captar el conocimiento sobre la inteligencia artificial, tener ciertas colaboraciones con empresas de inteligencia artificial para el manejo de las herramientas. Y además cierto nivel de aprendizaje de las de lo que es posible utilizando la inteligencia artificial para decisiones clínicas, pero sobre todo desarrollar la empatía y la compasión. ¿Por qué? Porque al final la inteligencia artificial os va a dar más tiempo para un manejo de los pacientes mucho mejor. Also, we need to shift the academic discussions from radiology, like here in this paper, to radiography. So we can speak about strengths, weaknesses, opportunities, and threats for radiography. Efectivamente, lo que Cristina comenta aquí es que deberíais hacer un cambio o intentar hablar más de la inteligencia artificial dentro del trabajo de los técnicos de radiología, en vez de solo hablar de la inteligencia artificial dentro del flujo de trabajo de un radiólogo, porque obviamente hay muchas diferencias y que no se habla nada de estas. En este artículo, por ejemplo, que veáis aquí, se habla de la aplicación de la inteligencia artificial, las oportunidades, las amenazas, las debilidades, pero esto también hay que hacerlo en el mundo de los técnicos de radiología. And it's important to work with everyone, work with the patients for AI, work with the clinical practitioners, the radiographers, with the radiologists, with the industry and the companies, with all the professional bodies like SEGRA and ACTADI, with universities,
with other professions and have a national plan for AI in healthcare? Pues para que esto sale exitoso, los técnicos de radiología deberían trabajar, cuando hablamos del uso usando la inteligencia artificial, deberían trabajar y colaborar mucho con los pacientes, obviamente los radiólogos y los médicos, la industria, las universidades, pero sobre todo es muy importante que el país tenga un plan nacional sobre el uso de la inteligencia artificial a nivel de investigación como mínimo en el mundo de salud. There are different roles of AI in radiography. Like we said, we have to identify these roles and teach about these roles. So one, it can be like this paper says here, patient checks at the start, planning of the acquisition, optimizing the acquisition and processing the images. Vuestro papel, digamos, en la inteligencia artificial en su uso en radiología es importante y podríamos decir que se podría categorizar en 3 pilares. Primero, para hacer un control de los pacientes, ¿vale? Por ejemplo, si el protocolo que vais a utilizar es el adecuado para la prescripción que lleva el paciente. Luego, para hacer el planteamiento de la prueba, ¿vale? Luego, a la hora de la adquisición, por ejemplo, si con los parámetros adecuados, y luego al final para el postprocesado, que sea 3D o que sea un mapa de ADC. And furthermore, another paper from Professor Sarah Lewis here, improving of workflow. This is where AI can help. Production of high quality images, improvement of image interpretation for radiologists and those radiographers who do reporting, image segmentation, automatic image registration, and radiomics. Aquí, dentro de este esquema, lo que veáis es la identificación de las varias fases donde la inteligencia artificial puede mejorar cada paso y donde el currículum para un técnico de radiología debería tener más, digamos, más elementos. Por ejemplo, en la mejora del flujo de trabajo o bien en la generación de imágenes de alta calidad, en mejorando la interpretación, que esto toca más a los radiólogos en vuestro caso, pero también luego a la hora de hacer segmentación de lesiones o registrando imágenes entre varias secuencias automáticamente. Y al final todo esto obviamente va a ayudar muchísimo la aplicación de Radiomics, donde se junta muchísima información de varias modalidades y para hacer el análisis obviamente. So there are different ideas on how we can integrate artificial intelligence, AI, in the radiography programs, in the radiography curriculum. We can create introductory modules on AI to introduce difficult ideas, difficult concepts. We can run workshops on AI with help of physicists and engineers. And we can interleave, like they do in medicine, an AI 6 months, 3 months, a year, perhaps, an AI academic term on AI knowledge. ¿Cómo se puede integrar el concepto de la inteligencia artificial dentro del currículum para un técnico de radiología? Obviamente aquí Cristina pone 3 puntos que entiendo que son los más importantes. Por ejemplo, para empezar, tener una introducción a la inteligencia artificial donde poco a poco se introduce el concepto, el uso, las herramientas de la inteligencia artificial.
tanto a nivel del primer grado o de posgrado. Luego hacer talleres, que es muy importante, pero involucrando también gente que se dedica a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial, que sean físicos o ingenieros o informáticos, pero que sea un taller donde hay varias especialidades involucradas. Y luego al final intercalando, es decir, mezclando dentro del currículum de formación de un técnico módulos específicos como hacen ahora en medicina, donde un médico, por ejemplo, en otros países empieza con su formación normal, luego entrar en una formación muy dedicada y enfocada en la inteligencia artificial y luego vuelven a dedicarse a formación de medicina. Also, you can encourage the students to do dissertation projects if you are allowed in relation to AI and radiography, and there can be different topics there. Or you can ensure if this is available in your country, or if you can do that, with studies in another country, to encourage PhD research, to create the evidence needed for the profession. You can also raise awareness, and this is exactly what we do tonight, and allow people to think and to interact and discuss about the AI topics, the challenges and the solutions. This is a very fast changing field, so please watch this space for any changes in the future. Entonces, unas ideas, cómo se podría integrar el mundo de inteligencia artificial dentro del currículum de radiología para un técnico, primero sería de, entre comillas, empujar los estudiantes a hacer su tesis en relación o con asuntos relacionados a la inteligencia artificial. Luego, no sé si es aplicable aquí en España, también hay oportunidades a nivel de posgrado o de doctorado para la creación y la generación de una base de cómo se utiliza dentro del mundo de un técnico de radiología. Obviamente es muy importante mejorar la concienciación de la gente, y lo que estamos haciendo ahora mismo es exactamente esto, es generar ruido alrededor del uso de la inteligencia artificial dentro de radiología. Este campo va a crecer muchísimo y todos tenemos que estar pendientes porque hay mucho para hacer. It's very important to stay within the values of the radiography profession, which is a profession for helping others in the community. So radiography, radiography has 3 pillars: patient safety, image quality, and patient care, patient-centeredness. El trabajo de un técnico de radiología es un trabajo de ayuda, de dar soporte a los pacientes principalmente, ¿vale? Y Cristina lo que dice aquí es que, según ella, lo ve segmentado en 3 pilares. Primero, sobre todo de la seguridad del paciente dentro del entorno hospitalario. Luego, a nivel de calidad de imagen y al final, haciendo un trabajo que es muy enfocado al paciente. So when we are reimagining and rethinking the radiography curriculum in relation to AI, we also have to think about the impact this will have on the duration of the programs, and whether AI could become a specialization for radiography, whether we need to have customized undergraduate and master's programs for clinical practitioners, so radiographers, this means radiographers, and will we all become data scientists in the end? And will we in the end be choosing AI technology or patient-centered direction because of this evolution of AI?
según estos pilares, los que están dentro de cursos de formación para técnicos de radiología deberían volver a pensar el impacto que tendrá la entrada de la inteligencia artificial y de cursos de inteligencia artificial en la duración de los cursos, en los módulos de cada curso. Y al final hay ciertas preguntas aquí que tenemos que pensar, como por ejemplo, puede ser que al final la inteligencia artificial sea una especialización para un técnico de radiología, por ejemplo. Podríamos customizar los programas de formación para los técnicos a nivel de posgrado o a nivel del primer grado. Puede ser que al final un técnico de radiología se convierte a un data scientist, digamos un científico de datos, o puede ser que a cara a futuro un técnico a la hora de finalizar su formación podría elegir entre una orientación más hacia la inteligencia artificial o bien a una orientación, un camino más enfocado al paciente. If we ask radiographers about their values and who are we and what do we really want from our profession, it's important to be real to that, to stay within that identity. And things that are important for radiographers are honesty, loyalty, and helping others. Al final, porque esto obviamente genera varias preguntas sobre el uso y el futuro, siempre, según Cristina, tenéis que pensar los valores principales de un técnico de radiología, de diagnóstico por imagen, que son la honestidad, lealtad y ayudando a otras personas, que aquí supongo serán los pacientes. So there are different topics people might want to examine and teach within AI for radiography. These topics might be clinical examples of AI applications, the ethics of AI and accountability in the case of errors, validation of AI tools. All of these can be topics within a radiography program for AI. Impact on workflows, patient-centered care and precision medicine, and emotional intelligence, resilience, compassion, all of these things around emotional intelligence. Algunos de los temas que podrían estar dentro de un curso de inteligencia artificial para técnicos, por ejemplo, sean cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial, que obviamente hay una gran variabilidad. Luego la ética, quién es el responsable en caso de errores, qué es el responsable en caso que, por ejemplo, el posicionamiento del paciente automático no ha salido bien. Y esto también nos hace pensar que también dentro de los asuntos podríamos hablar de la validación de herramientas de inteligencia artificial, su impacto en el flujo de trabajo diario, en la medicina de precisión y sobre todo, y yo creo que esto es un mensaje que Cristina quiere daros, es por el ahorro en tiempo que vais a ganar utilizando la inteligencia artificial dentro de vuestro trabajo, también hay mucho espacio para desarrollar la inteligencia emocional, es decir, cómo vais a manejar mejor el paciente, cómo vais a aprender de ellos y cuáles son sus necesidades. In particular, patient-centered care in the era of AI is very important because as AI will make radiography faster and more efficient, the use of the extra time, of the freed up time, should be used for customization, to customize the examination for every patient. Use this time to speak and talk with our patients, and most importantly, to listen to them and to what they need. So AI will offer us time to reflect on our patients' needs.
Efectivamente, lo que hablamos es que la inteligencia artificial va a hacer vuestro trabajo mucho más rápido, mucho más eficiente y obviamente con el objetivo de minimizar errores. Entonces, esto se supone que vosotros vais a ganar más tiempo, ganar entre comillas, en vez de dedicarlo a customizar o editar parámetros o ver más la parte tecnológica, vais a tener más tiempo por ejemplo, a hablar con el paciente, escuchar lo que os dice y además aprender las necesidades de cada paciente por cada caso, por cada paciente. Obviamente, un caso oncológico se podría tratar en una manera diferente que un caso neurológico o un caso pediátrico. And nobody can really replace the human touch. There is no substitute for it. And this is what the radiographers are doing really well through their work with the patients, from positioning to optimization to taking them out of the scanner. Sí, Cristina vuelve a decir que aquí lo importante es el contacto humano y esto no puede sustituir, la inteligencia artificial no puede sustituir este elemento de vuestro trabajo. Podemos hablar de optimización, de mejora de eficiencias y de flujos de trabajo, pero aquí lo más importante es mantener este contacto humano con los pacientes. In our university, at City University of London, we have developed 2 short courses. The first one here on the top is called Introduction to Artificial Intelligence for Radiographers. So it's only 1 week in every year, an intensive short course. And the second one on the bottom right of the screen is Patient-Centered Care Applications in Medical Imaging, where we speak about different patients for dementia, for autism, for cancer and other conditions, trying to customize the examination to their needs. Efectivamente, Cristina, siendo pionera en este asunto en la Universidad de City en Londres, ya ha desarrollado cursos y según los puntos que ya hemos hablado, por ejemplo, cursos pequeños de 1 semana, que es el primer a la izquierda, este apartado ahí, que habla de una introducción básica en la inteligencia artificial para técnicos de radiología, pero además se están desarrollando ahora cursos un poco más largos de 6 semanas, donde ya están entrando en el manejo de paciente caso por caso, digamos, por exactamente lo que hemos comentado, por el ahorro de tiempo que vais a tener y qué necesita cada uno. There are different publications from research on AI by radiographers. So this was from Marianne Hardy, Artificial Intelligence in Diagnostic Imaging, Impact on the Radiography Profession. And there is this one that Rodrigo has very kindly presented, Artificial Intelligence in Radiography, Where Are We Now and What Does the Future Hold? All of these is research from radiographers on AI. Como ya hemos comentado, los técnicos de radiología tienen que empezar a entrar fuerte en el mundo de inteligencia artificial. Ya hay publicaciones científicas hechas por técnicos de radiología según varios, por ejemplo, según el impacto en radiología o, por ejemplo, el otro que es de Cristina, que veáis aquí a la izquierda, donde se trata de ver dónde está ahora mismo el uso de la inteligencia artificial para los técnicos de radiología y qué vamos a ver en el futuro. What we also have done online surveys on artificial intelligence radiographers across the world.
in the USA, and then in the UAE, in Africa, in Ireland, and in the UK in recent time. And all these surveys have the common outcome, and they find there is lack of knowledge from radiographers and lack of skills on AI. There is a strong need for education on AI, lack of confidence in using AI, and there is need for more involvement of radiographers in decision-making in multidisciplinary teams. Por ser un asunto muy nuevo, hay varias encuestas hechas en otros países, tanto en Estados Unidos, en África, en Irlanda, en Inglaterra, pero lo que se ve es que los resultados son hay resultados comunes entre estas encuestas. Para empezar, que hay una falta de conocimiento y de aptitudes para el uso de la inteligencia artificial. Hay una necesidad enorme a nivel de formación y que la gente, hay una necesidad para la involucración en tomar decisiones dentro de equipos multidisciplinarios sobre el uso de la inteligencia artificial. This is one paper that I would like people to read. This is the latest paper we have published with a team of many radiographers here from the UK. This is our survey, which is about an analysis of perceived knowledge on AI, skills on AI, confidence on AI, and education perspectives of UK radiographers. It was published recently in Frontiers in Digital Health. Esta es una publicación muy recién hecha de varios técnicos de radiología de Inglaterra. Como veis aquí hay muchas universidades y exactamente aquí se trata de comentar sobre la integración en el entorno clínico de la inteligencia artificial y han hecho un primer análisis del conocimiento, de las aptitudes, desde el punto de vista de un técnico de radiología. And if I can say, Yanis, this is open access, so this is free. They can go without having to pay. Vale, que esta publicación, este artículo, no hace falta suscripción en ningún base de datos científica, está para descargar ya. So the results from 400 and 111 responses collected is that there is a lack of sufficient knowledge of AI principles by radiographers in the UK. Many respondents said that they had to educate themselves to get some basic AI skills. And there are strong correlations between confidence in working with AI, with the gender, men more confident, with the age, younger radiographers more confident, and those with highest qualifications, so those with masters, were more confident that they can work with AI. Also, this article identified an urgent needs for further education and training in artificial intelligence in the UK. Pues según este trabajo de Cristina, habían 411 técnicos respondiendo a la encuesta. Y los mensajes principales aquí es que primero, como hemos dicho, que hay una falta de conocimiento de los principios más básicos de la inteligencia artificial, que muchos de los técnicos que respondieron a la encuesta han tenido que autoformarse, es decir, que han tenido que buscar información ellos mismos porque no había fuentes educativas, y luego que había una correlación muy fuerte entre la confianza, digamos, sobre el uso de la inteligencia artificial y el sexo, la edad y el nivel de educación de los técnicos. Sobre todo, lo más importante aquí es que todos los técnicos que respondieron a esta encuesta piensan que hay una necesidad urgente, una necesidad muy fuerte para
tener cursos de formación sobre el uso de la inteligencia artificial. We also produced the first guidance in the UK, but also many other countries, on artificial intelligence for radiographers, on education, on research, on clinical practice. You can see here this publication from the Society and College of Radiographers. Vale, entonces Cristina ya ha hecho un gran trabajo que se ve aquí en esta publicación, que es una guía de la Sociedad de los Técnicos en Radiología de Inglaterra, vamos, a cómo usar la inteligencia artificial, y es un resumen que se puede utilizar en otros países también. So this is my final slide, I think, and we know all of these problems, and we know that we all want to learn more. Looking into the future of AI in radiography, first of all, we need to be co-producing AI with patients because they know what they need. We need to have partnerships between clinical, academic, and industry. We need to have all professions working together, radiologists, radiographers, physicists, engineers, computer scientists. We need to have regulations and standards to moderate the use of AI and ensure it's based on certain principles. We need to have more research in radiography for AI. AI is not just the diagnosis, it's all the operational aspects of radiography too. Person-centeredness is at the heart of what we do, so it has to remain relevant in the era of AI. And AI is an ecosystem that needs absolutely everyone. The last thing I would like to say here is that AI education is very important. It's not an option, it's not a luxury, it is a professional responsibility for every one of us towards our patients. Thank you. A cara a futuro de la inteligencia artificial dentro del trabajo de un técnico de radiología, aquí Cristina trata de hablar de que los algoritmos de la inteligencia artificial debería ser el resultado del trabajo en común entre los pacientes y los profesionales de salud. Obviamente aquí habla de colaboraciones entre el mundo de academia, el mundo clínico y la industria de diagnóstico por imagen. Todos los profesionales deberían trabajar juntos y además, sobre todo, hablando de los estándares y que van a poner, por ejemplo, la guía, cómo controlar el uso de la inteligencia artificial. Los técnicos deberían entrar más en la investigación dentro de la radiología del uso de la inteligencia artificial y tenéis que tener en cuenta una cosa, que la inteligencia artificial no sirve solo a la hora de hacer el diagnóstico. La inteligencia artificial puede ayudar muchísimo vuestro trabajo operacional a nivel de posicionar bien un paciente, a nivel del flujo de trabajo dentro del departamento y mucho más, sobre todo sobre la seguridad del paciente. Tenéis que obviamente tener en cuenta, y lo habéis visto ya en varias diapositivas de Cristina, que en el core de todo está el paciente, el enfoque es el paciente. La inteligencia artificial es un ecosistema que todos hacen falta, es decir, hay una necesidad, como hemos dicho hasta ahora, una necesidad de una colaboración más global. Un mensaje que Cristina quiere dejaros aquí es que la formación sobre la inteligencia artificial es vital, no es opcional. Es decir, que vosotros, los técnicos de radiología, ya tenéis que empezar dentro de vuestro currículum de un técnico de radiología, tener módulos de la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Por qué? Porque además esto es vuestra responsabilidad hacia los pacientes que manejáis cada día.
Thank you very much. Gracias por la invitación. If you have any questions, please, you can email me. This is my email at the bottom. And you can follow me on LinkedIn or Twitter if you want any more updates. I will be happy to answer your questions. Thank you, Yanis. It was perfect. And thank you, Rodrigo, for the invitation. Un placer. Pleasure. Muchísimas gracias, Cristina. Ha sido excelente tu presentación. Ha sido clara, entusiasta, y creo que algunos conceptos pues, se nos han quedado más claros y más... y bueno, y también hemos tenido pues, un poco de encargo de cosas por hacer. Así que muchísimas gracias por tu presentación. Y Yanis, fenomenal tu traducción, vívida, con ganas y con entusiasmo, lo cual nos ha ayudado muchísimo. Excelente trabajo también, Yanis. Ahora creo que tenemos... Muchísimas gracias. Tenemos también algunas preguntas. No sé si Iris ha podido recopilar alguna de ellas. Si tú quieres, if you, Cristina, want to share some of the questions and your opinion about the questions that some of us have been doing. I don't have things in an email. Yanis, I don't know if you want to check with Iris. I don't have something in my email, but I will check on the chat, perhaps. What is the optimal way? No, I have some of them for you, if you want. Yes? Christina, I'm sorry. I've just sent you the mail with the questions. Thank you. Thank you very much, Iris. Thank you. It's a big team. Okay, so which area of impact workflow are creating the greatest impact on clinical practice? At the moment, the biggest area, the biggest impact on clinical practice is the image acquisition for radiographers. Cristina, forgive me, I'm going to interrupt you. Rodrigo, ¿quieres hacer la traducción ahora en castellano? Sí, sería mejor. If you make the short answer, Cristina, so yes. Yanis can make a short translation too. Yes. So they ask which area is impacting mostly the clinical practice, and the answer is the image acquisition. Sí, efectivamente, ahora mismo el uso de la inteligencia artificial está más orientado a la adquisición y la reconstrucción de imágenes de radiología. Thank you. Someone is asking if we can send the survey to them, but Rodrigo has done it already. Yes? Yes, it's done. Okay. What kind of guarantee is there that the people in charge in organizations will use the time? That's perfect. That's a great question. Will use the time available created by AI to attend patients in the best way they can. Wouldn't they feel ready to reduce production costs? So this is a perfect question. Someone is asking, how do we know that the time benefit from AI will be used from the patients and not for more money, more production? Yes. And there's not an easy answer for this one, but we are there, and very often we can control the workflow, and we can explain the impact of the very short appointments on the patient care and also on the staff burnout. There is a great fear that because of COVID, there are many examinations that have to be done quickly now. There is a backlog. So people will push us to do things quicker, but this is not always for the best of the patients. We have a huge role in trying to moderate the workflow and spend more time with the patient. It's not an easy thing to do, and there has to be a central policy for that. I'm sorry, I had to say all these things because it's complex. I do my best. Hay una pregunta, y es una pregunta muy buena y muy fuerte, que dice que cómo sabemos si al final el tiempo que vais a ahorrar, el tiempo que vais a ganar utilizando la inteligencia artificial se va a dedicar al manejo mejor de un paciente o no. Es decir, quizás un hospital te dice, o el departamento de radiología te dice, no, aquí máquina de churros, vamos a hacer más pacientes, vamos a hacer más pruebas. Y obviamente, según el punto de vista de Cristina, no va a ser fácil. Y además tenéis que pensar que también si no invertimos el tiempo para el mejor manejo del paciente, quizás vosotros a la hora de trabajar os vais a quemar, entre comillas, a quemar. ¿Por qué? Porque vais a tener que hacer mucho más.
Entonces, lo que dice Cristina aquí es que no es un trabajo fácil y esto tenéis que verlo dentro del departamento de radiología, pero también dentro de los hospitales que trabajáis o de los centros que trabajáis. No va a ser fácil, pero a cara a futuro ya podéis ir preparando vuestros argumentos, vuestra conversación con vuestros compañeros. And if I can say here, Rodrigo and everyone, there is a role for research to say that if we use AI just to make the patients go faster, then we will regret it from the staff, the radiographers, the staff burnout, they're going to be tired, but also from the patient experience, and people will have very bad experiences from radiology, you know, when they come to radiology in a hospital. So as a researcher, I see myself as responsible to try and highlight these problems if AI benefit of time is not used for the patient, but it's used only to make money. And of course, there is a huge role for the managers and for policy. And this is perhaps something that the professional bodies can push more in negotiations and discussions. Sí, lo que dice Cristina aquí sobre el mismo asunto es que aquí podría ayudar bastante la investigación. La investigación sobre el uso de la inteligencia artificial dentro de radiología. ¿Por qué? Porque vais a tener más argumentos a la hora de hablar con los gerentes de una clínica o de un hospital. ¿Por qué? Porque necesitáis resultados y argumentos concretos y con un soporte científico. Pero esto va a ser una conversación, obviamente, donde tenéis que entrar con otros, digamos, gremios, con los médicos, con las gerencias de los hospitales. No puede ser que sea esto un debate solo entre los técnicos de radiología. Rodrigo, si me falta algo, No, corrígeme. excelente. Sí, excelente. Just one question, Cristina. When you were answering the question about what the responsibles for the organizations are going to do with that, you state that our work in controlling the workflow would be very important. We can have the power, more or less, if we control the workflow. Le pregunto que si me ha parecido escucharle que decía antes que nosotros controlamos un poco el flujo de trabajo, y en ese sentido, si controlamos el flujo de trabajo, tenemos cierto control sobre el flujo de trabajo, podemos hacer que el aprovechamiento del tiempo sea más dedicado al paciente y no para apurarnos tanto, ¿no? Was that your opinion, Cristina? Yes, so we can control that in different ways. So one is we escalate to the management about problems that are created from clinical. The other responsibility is from the research and you know, explain the problems when this thing happens, when the time is used to produce more money or to bring more patients in. And the third one is policy, where the professional bodies have responsibility to push either, you know, government or, you know, other bodies that define the policy to ensure that the time is protected. And this is not just for the patients, very important for the patients, but also for the staff burnout. We cannot become a factory. We cannot become a conveyor belt medicine. We have to be very aware that AI can make things faster, but we have to stop the time to spend time with the patient as well. There's one more question. Sorry, Jens, you go. Cristina, I'm just gonna make a few comments on what you just said. Entonces, sí, efectivamente, lo que dice Cristina es que tenéis que tener un canal de comunicación abierto con la gerencia de donde trabajáis, de las clínicas y de los hospitales, porque tenéis que transmitir el resultado del uso de la inteligencia artificial a los que toman decisiones. También lo que podría tener un papel muy fuerte es la comunicación y teniendo relación con asociaciones de pacientes, porque al final los que va a impactar mucho son ellos.
Gracias. The last question I'm going to answer here, because I'm also mindful of the time, is someone says training in Spain is complete in 120 ECTS credits, which is the university, and it does not take place in universities. Can we apply these changes in education in a context like this? It's not for me to answer, but perhaps it's an opportunity to negotiate something different for radiography, for safe and effective practice. We cannot have AI in our equipment. It's a new technology. It's not just a new scanner, it's a whole new concept. So we cannot have AI without knowing the risks and the benefits. If we don't know about AI risks, we cannot avoid them for our patients. If we don't know about AI benefits, we cannot maximize the potential of the AI technology. Cristina piensa que aquí hay una oportunidad, porque un compañero aquí ha hecho un comentario que sobre, Rodrigo, corrígeme, sobre la duración del curso aquí en España. La formación, sí, exacto, es muy breve comparado con que el es resto muy de breve. Europa. Y lo que piensa Cristina es que quizás el uso de la inteligencia artificial podría ser un argumento para volver a empezar la conversación con las instituciones, con, no sé, el Ministerio de Educación. Rodrigo, corríjame si me equivoco. Sí, es correcto. Sí, para empezar de nuevo la conversación sobre el asunto, que yo lo entiendo también porque tengo muchos técnicos de radiología que conozco, que podríais empezar de nuevo la conversación para mejorar vuestra situación a nivel de formación. Es como para nosotros representa un argumento más. It's like another hot topic to negotiate the coming of artificial intelligence. Christina, just one more question that I have from another way, so it wasn't able to be public in the chat. It was about if artificial intelligence can create a new role for radiographers, just like being reporters of second importance radiology reports. It's like if all what we do is going to go much more automatic, so we are going to be spread to a new role, like being a second role, second line radiologist, just doing the most the less important reports of all the tests. So I am going to repeat the question in Spanish. La pregunta es que si los cambios en medicina en la inteligencia artificial van a generar una especie de nuevo rol del radiógrafo, que en definitiva acabe siendo una persona pues, que hace una serie de informes de segunda mano, por decirlo de una forma, o de menos importancia que los que hace un radiólogo. What do you think about it, Cristina? So what I think is AI is an innovation. So any huge innovation, any disruptive innovation like this one is creating already new roles, not just for radiographers, for everyone. Yeah. And everyone feels a bit uncomfortable because this is changing the barriers and changing the limits of every profession, and changes perhaps a bit of the identity. So the more we know about AI, the more we can lead the change of the role. We can take it to our benefit. And of course, we can work a lot within the multidisciplinary teams. The less we know about AI, the more other people will come and take position that might be, very good for a radiographer. For instance, the validation of AI in terms of image quality should be a role. And if we have an algorithm that is testing image quality and says yes or no, we can be there as validators for AI within our radiography knowledge, but we have to know how AI works. So there are many other roles, which might be like a manager for the IT, for the PACS system, or there can be someone who
ensures that patient positioning is optimized, because AI cannot do everything. You always need a human. The person the professional who is close to the patient has the most power, and this person is us. We have power to ensure that the patient has the optimal experience, and we also have power to optimize the examination. If we don't know about AI, we will not be considered in the future of digital healthcare. Very interesting point to discuss much more, I think. Ay, Yanis, sorry. Pero no, si quieres... No. Seguro que tienes más sintetizada la idea, seguro. I will say one thing, perhaps one thing you can translate is AI will not replace radiographers. The radiographers who know about AI will replace the radiographers that don't know about AI. Yo creo que es el mensaje final de Cristina. Para empezar, la respuesta en la pregunta de Rodrigo ha sido que vamos a ver mucho más roles, mucho más tipos de trabajo que vais a tener solo por tener la inteligencia artificial dentro de vuestro trabajo diario, ¿vale? No sé exactamente si ser un second reader, digamos, haciendo una auditoría clínica de informes o de imágenes podría ser el rol final, pero Cristina dice también que vuestro papel podría ser dentro de la validación del trabajo de las herramientas de IA. Y yo creo que su mensaje final aquí es que la inteligencia artificial no va a sustituir los técnicos de radiología, pero sí es cierto que los técnicos de radiología que saben de inteligencia artificial van a sustituir los técnicos que no saben nada de inteligencia artificial o que no se atreven a formarse en este asunto. Pues son nuestros deberes para lo que nos queda por delante. Thank you very much, Cristina. Thank you very much, Yanis and Iris, for your excellent work. It has been a very great pleasure for us to be together this afternoon here in Spain, night, or I don't know how you say in the UK. You are in Madrid, ¿no, Yanis? Sí, yo estoy en Madrid. Para ti es buenas tardes también, ya es de noche. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia también a todos los presentes y por haber compartido con entusiasmo esta reunión tan interesante y Cristina, sobre todo, por haberlo hecho posible. También queremos agradecer muy especialmente la colaboración que siempre es incondicional por parte de GEISECO y que nos ha permitido tener disponible este webinar en abierto para todos aquellos que estaban interesados en la cuestión. Así que quedamos para otra vez y será un placer volver a juntarnos. See you once again in another time. See you. Thank you very much, Cristina. Hasta luego. Thank you very much, Evan. And Rodrigo, thank you for your passion for AI. You're making a big difference for Spain. Thank you. And thank you, Yanis and Iris. Good night, everyone. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.